Colombianos, el presidente Petro ofrece discurso apoteósico en la marcha del 1 de mayo, desafíos y llamados a la acción. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció un discurso contundente durante la marcha del 1 de mayo, abordando una amplia gama de temas claves para el país. En un tono enérgico y decidido, Petro destacó varias medidas y desafíos que enfrenta la nación. Vamos a la nota. Gracias a todos ustedes. Aquí en Bogotá, en por lo menos 60 ciudades del país, con llenos como este, el que estamos presenciando, en apoyo a la lucha social, a las reformas democráticas y progresistas de Colombia, al gobierno del cambio. Gracias. En todo el mundo hay marchas como estas, millones y millones de trabajadoras, de trabajadores, de todos los colores, en todos los idiomas de la humanidad misma tratando de juntarse, quizás en el momento más difícil de su existencia, grita con voz de obrera, con voz de obrero en este 1 de mayo. Es la juventud, es la niñez incluso allá en sus casas, las que anhela que esto, que aquí como un río humano fluye hacia la posibilidad de una victoria humana, pueda triunfar, porque lo que triunfaría es la vida, la posibilidad de seguir existiendo ante un desafío que nos llega todos los días y de manera más grave. Hoy el mundo obrero grita vida y libertad. Y nosotros con él, en medio de ese fluir humano, corazón con corazón, hoy Colombia en todas sus plazas, en la multiculturalidad, en lo multicolor, se viste de obrera y obrero, grita como obrera y obrero, siente como obrera y como obrero. Hoy, quizás el mundo podría resumirse en una palabra. Quizás todas las consignas, todos esos colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia. En primer lugar, Petro anunció el rompimiento de relaciones con Israel, subrayando la necesidad de tomar una postura firme ante las violaciones de los derechos humanos en la región. Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! 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 Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Eso. El presidente Creo se fue que con hoy la toda. humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero
ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. ¡Abajo! ¡Viva Palestina libre y soberana! ¡Abajo! Colombianos, esto nos hace recordar el magnicidio que se vivió aquí en Colombia. 6.402 jóvenes desaparecidos en gobiernos anteriores. Esto es algo de lamentar, señores. ¡Genocidio palestino! Hoy no llenamos la Plaza de Bolívar de Bogotá. Llenamos el centro de toda Bogotá, que es diferente. Sí, señor. El corazón de Colombia. Y eso tiene un sentido, una realidad. Apenas han pasado 2 semanas. Una gente llegaron aquí y otras llegan hoy. Y expresan cosas diferentes que hay que analizar, que hay que profundizar para saber en qué momento de la historia de Colombia nos encontramos. Leía allá en una de las noticias de la prensa de siempre la voz de un expresidente. Algo parecido a Netanyahu, pero que ha representado una parte de la historia de Colombia, ha arrastrado casi la mayoría de la clase política tradicional de Colombia, ha representado los sectores económicos más poderosos del país, ha representado una parte de las clases medias de Colombia e incluso ha llegado a tener mayorías electorales. Él decía hoy, resumiendo lo que ha sido su mandato alrededor de la política laboral de Colombia, alrededor del mundo del trabajo, diciendo que estábamos equivocados. Él dice que habrá más empleo si hay menos salario, que habrá más empleo si hay más inestabilidad, tal como rezan las leyes que el Congreso de Colombia aprobó en sus gobiernos, la Ley 50 y otras por el estilo. Además criticó la propuesta de reforma laboral impulsada por el expresidente Álvaro Uribe, calificándola como equivocada y perjudicial para los trabajadores colombianos. Dicen como si fuese una verdad científica que si la señora de los tintos no se puede acostar sino hasta la 1 de la madrugada trabajando, que si la muchacha que atiende a la cliente en un supermercado no se puede ir a su casa sino hasta las 11 de la noche, y que si no acepta esas condiciones puede salir despedida a la calle sin que nada pase, que aquellos que pueden contratarse apenas por 2 meses, por 1 mes, son los que pueden garantizar el que haya más empleo en Colombia, que entre más esclavo sea el trabajador, que entre más esclava sea la trabajadora, entre más barran con la dignidad de la mujer en las fábricas, en los centros comerciales, en las calles de Colombia, entonces habrá más empleo. La tesis del ex lo que está diciendo es que entre más indignidad llegue al mundo del trabajo, a la gente que suda en su esfuerzo, a la gente que maneja el martillo, el asadón que está sobre el surco, a la mujer que trabaja en el cuidado y se esfuerza porque la comida llegue a donde los niños de su hogar, entre más indignidad tengan, más empleo hay en Colombia. ¡Viva la reforma laboral del gobierno del cambio! ¡Viva! 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 Esa
tesis que ante mayor esclavitud, más empleo, que ha sido vuelta ley de la República, que ha dominado durante este siglo el mundo de las relaciones laborales, que ha conducido, hay que decir, casi a la esclavitud a la gente que trabaja asalariadamente en este país, no es cierta, es una mentira. Y se demuestran los datos en la OCDE, donde pertenecemos. Somos el país que entre 40, 50 que pertenecen a esa institución mundial, somos el país que tiene la jornada más larga de todos los países, más larga que México, más larga que en cualquier lugar, país de América Latina, y al mismo tiempo somos el país que tiene la más baja productividad en el trabajo de todos los países de la OCDE. Más larga la jornada laboral casi del mundo y más baja la productividad económica. ¿A qué se debe ese hecho? A que el ex se equivocó, a que las fuerzas económicas y políticas y sociales que apoyaron el proyecto uribista de Colombia se equivocaron de rabo a palmo. ¿Cómo es que se dice? De cabo a rabo. El presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo. ¡Vivan las reformas del gobierno del cambio! ¡Viva! Apoteósico este discurso. Eso está a reventar con tanta gente que hay. Esta manera de pensar que dice que la ganancia de los empresarios se extrae por extender la jornada laboral hasta cuando físicamente es imposible, es un pensamiento del siglo XIX. La élite política colombiana levanta ese pensamiento porque son nostálgicos de la esclavitud. Pero en la realidad moderna de las economías de hoy, de este siglo, lo que dicen es que la ganancia sale de la productividad, es decir, de hacer más cosas a través de la tecnología en la misma unidad del tiempo. No es alargando la jornada, es acortándola. Eso nos muestra Francia, eso nos muestra Alemania, eso nos muestra Europa, eso nos muestra Corea, eso nos muestran los mismísimos Estados Unidos. Es que es metiendo el cerebro en la producción, no la esclavitud. El cerebro en la producción se llama ciencia, se llama tecnología, se llama máquina, y eso es lo que no tienen los empresarios de Colombia, precisamente por estarle creyendo a pies juntillas al ex el pensamiento del siglo XIX, es decir, que la ganancia sale es de expandir la jornada laboral. Premodernos, anacrónicos, vetustos, atrasados que quieren mantener el atraso en Colombia. ¡Vivan las reformas sociales del gobierno del cambio! ¡Viva! 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 El presidente Petro también hizo hincapié en la importancia de la reforma del sistema de salud, con el objetivo de llevar atención preventiva a los rincones más excluidos del país. Eso mismo dicen, que no está bien que el médico y la médica y la enfermera pueden montarse en un caballo, en una mula, en una lancha, en una avioneta, en un jeep por las trochas de Colombia a llevar la vacuna y la medicina allá donde está la niña, el niño, la mujer parturienta o el viejo en las lejanas casas de los territorios excluidos de este país.
quieren es concentrarlos aquí en el norte de Chapinero, donde están los cajeros automáticos, pero les aburre el que un gobierno pueda decir que el sistema de salud no es para unos pocos, sino que el sistema de salud debe llevar salud para la totalidad de la población colombiana. Porque la salud... ¡Viva la reforma a la salud! ¡Viva! 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 Porque la salud no es una mercancía. No es como comprar cerveza o whisky fino. El que tenga la plata para el whisky que lo compra y el que no tiene se contenta con la chicha. En el terreno de la salud no es así. Todos somos seres humanos en Colombia y por tanto, de acuerdo a la Constitución, somos portadores de derechos, somos propietarios de derechos y el derecho fundamental es el derecho a la vida, el derecho a la salud. La salud no puede ser un negocio, la salud tiene que ser el derecho universal de toda la población colombiana. ¡Viva el derecho a la salud! ¡Viva la reforma del gobierno del cambio! Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Los que quieren alargar la jornada de trabajo y conducir al estatus de esclavo a la mujer trabajadora y al hombre trabajador, tampoco quieren que la medicina llegue al hogar pobre y tampoco quieren que la pensión llegue al viejo. Hicieron de las pensiones, hicieron del derecho a pensionarse un negocio de banqueros. Solo 2 banqueros manejan la mayor parte del ahorro de los cotizantes jóvenes trabajadores. Ellos ilusionados porque creen que ahorrando en esas cuentas van a tener una pensión. Eso lo dijeron allá en el año 1993 cuando aprobaron la ley 100. Después mandaban a unas muchachas muy lindas en minifalda, e iban donde estaban los obreros, los oficinistas, y a todos les iban sacando la firma de que si se pasaban a un fondo privado de pensión, iban a tener una pensión. Las muchachas que en aquel entonces iban de fábrica en fábrica, de oficina en oficina, ya no son jóvenes y tampoco se pensionaron. Y los... ¡Viva la reforma pensional! Y los jóvenes trabajadores de aquel entonces que ahorraron, si pudieron trabajar desde ahí toda su vida hasta esta fecha, ya más de 30 años, cuando van al banco a decir, oiga, ahora sí mi pensión, se encuentran con la triste realidad que le dicen, no hermanito, usted no alcanzó a ahorrar lo suficiente, no tiene pensión. Le devolvemos sus ahorros, pero no todo, sino con el descuento de las comisiones que el dueño del fondo privado descuenta, y se los entregamos por meses y esperemos que usted se muera antes de que se acabe su ahorro, porque no va a tener con qué comer si el ahorro se acaba primero. Así acabaron con el derecho a pensionarse en Colombia. Así lo transformaron en un simple negocio de mercanchifles de la vida, porque la pensión ni más ni menos es la vida misma de la persona que trabaja. Trabajar toda la vida, ¿para qué? Para sostener una familia así y para tratar de descansar en algún momento y gozársela plenamente, intensamente, gozarse esta hermosura que se llama la vida y no puede. ¿Cuántos viejos y viejas no vemos hoy por millones en toda Colombia mendrugando un plato de sopa, vendiendo bonais, vendiendo chocolates y chocolatinas? 3 millones de viejos y de viejas
que trabajaron haciendo el café como campesinos sobre el surco, como obreros en la fábrica, como servidoras domésticas en las casas de los ricos, toda su vida sin poder obtener hoy un plato de sopa en una esquina, una cama caliente, una sonrisa, un pedazo de amor en algo que se pudiera llamar un hogar. Le quitaron la vida a los mercanchifles, los explotadores, porque esos son. Y salieron a marchar, a decir, oiga, ese gobierno comunista del guerrillero del Petro, HP, decían. Salieron a marchar. Salieron a decirle a Colombia, vinieron hasta aquí, a decir, uno, que no haya cambios, que todo está bien, que este es un paraíso, que este es el país que se merece todo colombiano, que no importa la violencia, que no importa la sangre derramada, que no importan esos 6.402 jovencitos que fueron fusilados con el dinero público y las armas del Estado. ¡Viva el gobierno del cambio! Vinieron a decirnos que no importan los 60, 70 jóvenes, hombres y mujeres a los que le sacaron ellos mismos a través de su gobierno los ojos, que no importa los miles de estudiantes y jóvenes encarcelados por decir simplemente que no estaban de acuerdo, que no importa la gente asesinada por el Estado mismo, que no importa el genocidio del pueblo colombiano, que lo que importa es mantener las cosas como están, que el viejo magistrado, el viejo senador, el viejo expresidente sigan teniendo su abultada pensión, mientras los 3 millones de viejos y de viejas tienen que vender bonais en las esquinas de las plazas públicas. ¡Viva la reforma pensional! Aquí le echó un madrazo al gobierno de Duque cuando habló de que asesinaban a los jóvenes y le sacaban los ojos. El presidente se fue con toda, así es que es. ¡Abajo la oposición a la reforma del cambio! Y se vinieron marchando por la séptima. En un gesto simbólico, mencionó la marcha de la muerte donde se exhibieron ataúdes como protesta contra las políticas gubernamentales. Menos mal, en esa marcha sí trabajaron, sí supieron cómo es. Y se vinieron los exministros, los exsenadores, los expresidentes todos juntos de uno y otro partido. Los aspirantes, todos ministros, sí supieron mal. Se vinieron marchando. Y se vinieron marchando por la séptima. Menos mal, en esa marcha sí trabajaron, sí supieron cómo es. Y se vinieron los exministros, los exsenadores, los expresidentes todos juntos de uno y otro partido, los aspirantes eternos a la presidencia, los que se visten de centro, pero caminan al lado del ataúd gritándole que muera el presidente. Ahí le tiró un vainazo a Jubinao, que se hizo elegir con los votos del progresismo. Y ahora dice que es del centro. Pero la ve usted criticando el gobierno de Petro. ¿Ah? Y encompinchada con todos los del uribismo. Tesa, ¿no? ¿Y a dónde me dejan a Fajardo, que estaba en México y se vino a la marcha de los ataúdes? Hombre, gritando en la marcha que muriera el presidente Petro, ¿ah? Y eso que es un docente. Imagínese usted un docente dándole ese ejemplo asesino
a sus estudiantes, a sus alumnos. ¿Mm? Nada más deduzcan ustedes, caballeros. Se vino caminando la gente engañada que llamaban por teléfono los señores de Queralty, que siendo extranjeros financiaron las campañas de varios congresistas y financiaron los partidos políticos que hoy se oponen a las reformas sociales. Decía muy bien el ministro de Salud que aquí sí se vino con su bata blanca de verdad, porque es un médico cirujano. ¡Viva la reforma a la salud del gobierno! No hicieron batas blancas de mentiras para engañarnos. Decía él que se había reunido con el dueño de Queralty, que se llama un señor español, Grajales, y que le preguntaba a ese señor qué le pasaría a un sudaca, como dicen en España, un sudaca que tuviera un negocio del Estado en donde le entregasen 4.000, 5.000 millones de euros anuales para manejar la salud del pueblo español, y que ante cualquier desavenencia con el gobierno español sacara a millones de españoles con la plata a gritar que muera el presidente. ¿Qué pasaría con ese sudaca en España? Hoy aquí le estamos diciendo a ese señor español que deje de engañar a sus afiliados y afiliadas, diciéndoles que les vamos a acabar la salud. Le vamos a mejorar la salud a todos los afiliados de la EPS en Colombia. Y así se vinieron entre engañados y no engañados, entre la gente que siente egoísmo social porque un pobre tenga un mejor salario o porque un presidente de la República no tenga el apellido de los brillantes hijos de los esclavistas de Colombia. Les da rabia mi color de piel, les da rabia que hubiera nacido en una humilde vivienda, les da rabia que hubiera estudiado en una escuela pública, les da rabia, como decía antes, que hubiera hecho mi bachillerato en un colegio público que con mucho orgullo ha dado 3 presidentes de la República y un premio Nobel de literatura. Señor García Márquez. Gabriel García Márquez. O que me lo diga ahí Camilo Loaiza, que está aquí presente. Allá metí las de caminar porque no mencioné el premio Nobel de Paz, que menciono aquí, que respetamos, pero en los colegios públicos salieron los presidentes de Colombia de antes y salió el premio Nobel más importante que ha tenido toda la historia de Colombia, Gabriel García Márquez. No les gusta. Sí, señor. No les gusta para nada que no me llame Pastrana, que no me llame Ospina, que no me llame Lleras, que no me llame Santos, pero es que yo no pertenezco a esa oligarquía colombiana, no pertenezco. Se llama Petro y es nuestro presidente. Se llama Petro y es nuestro presidente. No pertenezco a esa pseudo aristocracia ignorante vestida de esclavistas que hoy no conocen la realidad del mundo, que se han separado de la realidad ahí en sus embrujos, en sus cerebros, pensando que el país no ha cambiado, pensando que el país se tiene que quedar tal como está, pensando que los trabajadores y las trabajadoras
se pueden conducir a latigazo limpio como los rebaños de esclavistas de antes. Se han quedado afuera de la realidad y ya no reconocen lo que significó el mensaje popular en las elecciones del año 2022. No se dan cuenta. Llegaron aquí pensando que esas elecciones no existían, que no existía el presidente de la República, o algo peor, pensaron que llegando aquí a esta plaza de Bolívar, cuna de la libertad, se podía gritar como si hubiese la gran cosa, que había que tumbar al presidente de la República, o que el presidente de la República se tenía que morir en uno de sus ataúdes. Y la situación entonces sí varió, y es de lo que queríamos finalmente conversar con ustedes, porque los que llegaron aquí no llegaron a decir vamos a dialogar, compañero presidente, como dicen ustedes. No dijeron allá usted, aquí nosotros, pero estas son nuestras propuestas. No, señores. No llegaron a decir ustedes están equivocados en este y en este otro punto, y se podría mejorar con este y este otro punto. No. En un gesto simbólico, mencionó la Marcha de la Muerte, donde se exhibieron ataúdes como protesta contra las políticas gubernamentales. Llegaron fue a decir que el presidente de Colombia se tenía que ir porque no es de ellos, o se tenía que morir, y por eso trajeron los ataúdes, constituyeron la marcha de los ataúdes, la marcha de la muerte en Colombia. Por la vida, viva el gobierno del cambio, viva Petro. Por eso, ¿qué les va a interesar que hayan fusilado a 6.402 jóvenes, los gobernantes que ellos aplauden? ¿Qué les va a interesar que hayan cogido presos a 3.000 jovencitos por decir que querían un mejor futuro, si ellos simplemente aplauden a sus gobernantes solo por el hecho de que maten y maten y maten más gente? La marcha de la muerte hoy es respondida. Ustedes la han respondido. Esta es nuestra respuesta. ¡Viva el gobierno del cambio! Petro se queda. Petro se queda. Petro se queda. Petro se queda. Esta es nuestra respuesta. Es una respuesta de la vida, pero firme. No tenemos miedo. Entre más nos reten a la confrontación, más alegría nos da. No vamos a retroceder. La historia de Colombia ha cambiado definitivamente y no tiene reversa. Y esta es la demostración popular de esa decisión. Vamos por el camino del cambio. No hemos propuesto el socialismo, el paraíso del himno de la Internacional, que yo me aprendí desde niño y que me gusta cantar con mi hija Antonella. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Vivan las reformas del gobierno del cambio! El himno obrero, que al cantarlo hacía que los otros intentaron matarnos y nos perseguían. ¿Por qué no cantar el himno obrero del mundo entero en esta plaza? Si lo que marca esa canción al final es una esperanza, un futuro por alcanzar, un día en que hombres y mujeres, y ese himno no tiene la palabra mujer, sean hermanos,
una utopía quizás, donde la tierra sea el paraíso bello de la humanidad, dicen en el himno, cuando los días que estamos viviendo son los días trágicos de la crisis climática y de la extinción de la vida en el planeta. ¿Cómo entablar entonces este momento de la historia? Allá hay unos que se han organizado y quieren tumbar el presidente y quieren matar al presidente. Aquí estamos las mayorías, las que ya se habían expresado en las elecciones de octubre del año 2000, elecciones de mayo y de junio del año 2022. Aquí ganamos las elecciones en las urnas, como una vez lo hicimos un 19 de abril de 1970. Decían que porque el presidente convocó un día cívico el 19 de abril, que es que porque es el día en que nació. No, es porque fue el día en que se le robaron las elecciones al pueblo de Colombia, el 19 de abril de 1970. Ahora volvimos a ganar las elecciones. Compañero Navas, ¿qué tal, Germán? Bienvenido. Nadie dijo que sería fácil, tienen su camiseta. Chévere. Por la democracia, viva el gobierno del cambio. ¡Viva! Volvimos a ganar las elecciones en 1909 de diciembre de 1990. Fuimos la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente elegida popularmente. Esa bandera que ahora dicen que está prohibida, que ahora dicen que no podemos sacar, que es un pecado, el movimiento político que levantó esa bandera después que habían asesinado a Carlos Pizarro unos días antes, después que había desaparecido Jaime Bateman, después que habíamos andado en cadena por los páramos de Colombia gritando libertad y democracia, después de que tantos centenares de muchachos y muchachas que querían un mejor país murieron, después del exilio, después de la tortura, después de las cárceles, esa misma bandera que era la bandera del pueblo el 19 de abril de 1970, cuando le robaron las elecciones a la Napo, esa misma bandera volvió a ganar, volvió a triunfar el 9 de diciembre de 1990 y ganó la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que no, señores de la oligarquía, esa bandera no se guarda, no se esconde. Esa bandera se levanta y va a continuar levantada, porque hicimos algo que debe quedar escrito ya en la historia, de la cual venimos, de la cual viene el movimiento popular, entre muchas otras raíces y fuentes. En la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 derogamos los jóvenes de esa bandera y otras fuerzas políticas, derogamos la Constitución vetusta, anacrónica, premoderna de 1886. Además, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a un oscuro episodio de la historia colombiana al recordar que el presidente de apellido Turbay decretó la encarcelación de aquellos que tuvieran pensamientos de oposición política.
Esta medida represiva, que resultó en la salida del país del reconocido escritor Gabriel García Márquez, dejó una marca indeleble en la memoria colectiva del país. García Márquez, Premio Nobel de Literatura, optó por el exilio y nunca regresó a Colombia, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y el respeto a los derechos fundamentales de este recuerdo histórico, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y respeto a los derechos fundamentales. Este recuerdo histórico sirvió como recordatorio de la importancia de proteger y defender las libertades democráticas en Colombia. Los que vinieron a esta plaza parecieran ser nostálgicos de la Constitución de 1886, su estado de sitio y su estatuto de seguridad con el que condenaban a miles de jóvenes simplemente por querer un país democrático. Un Turbay, presidente de la República, expidió el estatuto de seguridad en 1978 y ordenó mandar a la cárcel a sindicalistas, a intelectuales, a jóvenes estudiantes por decenas de miles y torturarlos. Por eso se fue Gabriel García Márquez de este país y nunca más retornó a vivir en él. Que se sepa, un Netanyahu de apellido Turbay, que quiso crear la dictadura en Colombia, y ahora descubrimos, fíjense en ustedes, que era uno de los grandes capos del narcotráfico en Colombia. Eso. Imagínense ustedes cómo le habrá quedado la cara a Miguel Uribe Turbay. Por ahí la semana pasada estuvo diciendo que iba a ir a demandar al presidente porque él era el que se había inventado eso. O sea, no se refirió con respecto a los Estados Unidos, que fueron los que desclasificaron esos papeles donde está esa información. Eso. Ese es el mundo que derogamos en la Constitución de 1886 y apareció entonces promulgada por la gente de esta bandera que hoy quieren prohibir la Constitución de 1991. Y ahora henos aquí un presidente de esta misma bandera, culminando el ciclo. Henos aquí y tenemos que construir las decisiones más inteligentes del momento. Al frente del gobierno, hoy no podemos ser oposición, hoy no somos los rebeldes de antaño contra un gobierno, pero sí somos los rebeldes de hoy desde un gobierno. Hoy seguimos siendo revolucionarios, pero ¿qué significa una revolución hoy? Nunca perder las mayorías populares, nunca perder el lazo de cariño y de amor que nos juntan con el corazón del pueblo, nunca perder por soberbia. Esto es algo impresionante que tiene el señor Gustavo Petro, que él todo lo que hace, lo hace con verdadero y profundo amor por su pueblo. Un señor que da la vida y ama a su gente que lo apoyó para estar en el lugar donde está. Es algo digno de admirar de este señor. Nunca perder por soberbia el amor popular. Y eso implica que tenemos que comprometernos a fondo. Lo que queremos es transformar en realidad este país. Cosas podemos hacer ya. Aún hay ministros y ministras que les da miedo, temen. Otros van adelante
Todavía ustedes lo ven, nos quieren cercar, que nos movemos un pie aquí, ya nos cae la Procuraduría, ya nos cae no sé quién, ya nos cae si sé cuándo, que hacemos esta medida ya y nos aplastan, que presentamos tal proyecto de ley y llevan 2 años y no lo cumplen, no lo votan, no lo discuten, no lo aprueban. Pareciera que en este momento la voluntad popular de las urnas del año 2022 y la voluntad popular del estallido juvenil de unos meses antes lo quisieran empacar, lo quisieran enterrar y silenciar, quisieran meterlo al ataúd que por centenares traían a esta plaza. Y nosotros no podemos permitir eso. Lo que creemos es que hay que levantar la bandera del poder constituyente. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva las reformas sociales! El poder constituyente somos el pueblo, somos cada uno de nosotros. Si aquí vinieron unos a pedir que no haya cambios en Colombia y que continuemos en ese marasmo de la sangre y la violencia y la desigualdad social. Nosotros aquí venimos a otra cosa. Nosotros venimos aquí y llenamos estas plazas a clavar la bandera de la justicia social, de la democracia y de la paz definitiva en Colombia. No nos hemos echado atrás. Este gobierno tiene que avanzar en lo fundamental, en esas tareas. Petro en su discurso instó a sus ministros a no sentir miedo y a dar a un paso al lado si no están dispuestos a cumplir con el compromiso de transformar al país para que otro lo cumpla. Ministro o ministra que le dé miedo, dé un paso al costado y deje que otro lo pueda hacer. Ni un paso atrás. El pueblo vencerá. Ni un paso atrás. El pueblo vencerá. Hasta donde podamos hay que avanzar, quitando los obstáculos, con valentía, sin miedos. Mientras se tenga al pueblo no hay que temerle a nada. Colombianos, muchas gracias por haberme acompañado hasta este último minuto, escuchando a nuestro gran líder, a nuestro gran presidente como lo es el señor Gustavo Petro, un señor que a donde se para con los pantalones bien puestos, cantándole la tabla a todo el mundo sin miedo. No le tiembla la lengua para decirle y cantarle la verdad al que sea en la cara. Espero les haya gustado. Dios me los bendiga por siempre. Paz inverencial para todos.